Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el estudio de TVLEX. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y darles la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia a una emisión más de su foro Viernes de Derechos Humanos. El tema que abordaremos el día de hoy es muy interesante, que se titula Caso María y otros contra Argentina, tema que tendrá a bien disertar desde Argentina el destacado colega, juez del excelentísimo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Argentina, abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina, especialista en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia, Italia, certificado de estudios avanzados en justicia restaurativa, interdisciplinaridad y justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, Suiza, magíster en Derecho de la Magistratura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor en Derecho por la Federación Interamericana de Abogados y entidades académicas integrantes, además de docente universitario en grado y posgrado. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Eduardo Yuzgar. Es un honor que esté nuevamente con nosotros, estimado doctor. Puede iniciar con su disertación. Muy bien, Naitalí, muchas gracias. Y en primer lugar agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas, al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, como a TVLEX y a la producción de la revista Primera Instancia. Y en especial agradecimiento a mi querido amigo y colega, el doctor Alfonso Jaime Martínez, decano Martínez, por esta invitación para poder hablar de este triste caso donde han sido afectados eh, tres generaciones familiares de una misma familia, derechos de tres generaciones, y que por la contextura que tiene, nos hace ver que bueno, lo que pasa en Argentina y pasa también en tantos países latinoamericanos e incluso del mundo, todavía no aprendemos a entender qué es esa dignidad humana que tener, que tenemos que tener respeto y tenemos que proteger como seres civilizados en la comunidad internacional toda. El caso María nace principalmente, es una sentencia que se emite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el 22 de agosto de 2023, en el que se condena al Estado argentino por eh, responsabilidad internacional, porque sí considera la Corte Interamericana que ha habido violaciones a diversos derechos, tanto en un marco administrativo como judicial, en las funciones administrativas y judicial que debe cumplir el Estado parte, eh, y que se da a partir de el parto que tiene a quien se identifica como María, que era una niña de 12 años que venía de un contexto familiar de pobreza, un contexto familiar de violencia, y que cuando ella tiene el niño, el Estado no la atiende como debería, ni en el marco administrativo, vuelvo a decir, ni en el marco judicial, y su niño es entregado prácticamente con un consentimiento viciado de su madre, y después esta familia, tanto la niña María, que vuelvo a decir, tenía 12 años al momento del parto, como su madre, comienza todo un periplo de peticiones ante las autoridades y en donde no son escuchadas, no son atendidas, no son oídas, reclamando ese derecho que tiene
fundamentalmente también ese recién nacido a permanecer con su familia de origen. Por lo que también entendió la Corte Interamericana, se violaron derechos esenciales propios de la vida familiar, garantías judiciales, protección tanto al niño recién nacido como a María, la madre de adolescente, y como a su mamá, abuela del niño, que se lo identifica como Mariano. Además, eso genera una violación a derechos de la niñez, tanto en el niño Mariano recién nacido como en María, porque tenía 12 años al momento del parto, rompe con criterios de igualdad, dice la Corte Interamericana, y este fallo tiene una trascendencia especial también para Argentina. La Argentina no es la primera condena que tiene por violar derechos de niños, ni violar derechos humanos en general. La Argentina ha comenzado a tener reiteradas sentencias en contra después de mucho tiempo que fue un país en donde prácticamente cuidaba de que las cuestiones se resuelvan dentro del ámbito interno, todo lo que eran excesos que podía cometer el Estado lo resuelvan sus mismas instituciones administrativas, legislativas y judiciales en el ámbito interno, rectificando aquellas acciones que podían haber causado daño. Pero se ha empezado a descuidar mucho eso. Y ahora estamos pagando una serie de seguidillas de condenas, sobre todo a partir del año 2016, que hace que en pocos años hayamos recibido las mismas condenas internacionales de las que recibimos desde el año 1984, en que eh, ratificamos el Pacto de San José de Costa Rica y aceptamos la competencia de la Corte Interamericana. O sea, se ve que hay una caída de la calidad de respuesta que está dando el Estado argentino respecto a observar los estándares mínimos comprometidos por ser Estado parte de ese tratado. Y no solamente ese tratado, sino también indirectamente, y por lo que es la hermenéutica que utiliza el artículo 29 de la Convención Americana sobre la Interpretación, también otros tratados que la Argentina es parte y que protegen idénticos derechos que la Convención Americana. Pero además, también garantías protegidas por la misma Constitución argentina, que es lo más triste. Y es la primera vez este fallo en donde la Corte Interamericana también le va a decir a Argentina que no solo afectó esos derechos de niñez, de garantías judiciales, de integridad física, dentro de lo que es el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también violó artículos de la Convención de Belén do Pará. Nunca había sido notificado un fallo internacional en la Argentina en la cual se la pusiera en falta por inobservar los contenidos y los mandatos del Tratado para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, interamericano, conocido como el Tratado de Belén do Pará, que ustedes en México saben muy bien de qué se trata, porque también ha habido casos señeros y leading case de la Corte Interamericana condenando al Estado mexicano. Como para dar una mención rápida, el más notorio, el de González y otra, o Campo Algodonero contra México. Entonces, aquí vemos que esto tiene mucha trascendencia. Trascendencia porque entran en juego factores de la interseccionalidad. Estamos en un marco de pobreza, estamos en un marco de que hay niños, hay sujetos que son mujeres, y estamos hablando de varios condiciones de vulnerabilidad
concentradas en una sola familia, concentradas en uno solo de los integrantes también, pero que a su vez se reparte entre esos miembros de esa familia. Por eso hablamos de que aquí ha habido una violación transgeneracional. Abuela, madre y nieta, y hijo, nieto. Entonces, esto tiene mucha trascendencia. También es cierto que el Estado ya una vez notificado de que el caso se agotaba en la instancia de la Comisión Interamericana y que iba a la apertura del caso ante la Corte Interamericana, cuando responde la vista de las formulaciones que hace la Corte Interamericana acusando ante la Corte sobre este tema, el Estado se allana, reconoce la violación. Un reconocimiento quizás tardío, pero válido desde ese aspecto, y eso también reconoce la Corte Interamericana en este fallo, esa, esa, esa actitud del Estado argentino que al menos no cuestionó, como muchas veces se hace, de desconocer la violación hasta que no es condenado el país. Lo admite, pero entiende la Corte Interamericana que por la magnitud de los derechos afectados tenía que pronunciarse y enviar como materias de no repetición sólidas consideraciones al respecto. ¿Y esto por qué? Porque el caso, en los hechos, para resumirlo, a María intervienen fiscales, intervienen defensores públicos, intervienen agentes administrativos del hospital público donde tuvo el parto, agentes administrativos de organismos de protección de familia y de menores de edad, de una provincia argentina que nos podemos excusar tras el diseño federal del país. Aunque en las provincias seamos autónomas, la violación que acontece en una provincia afecta a todo el país en función del artículo 28 de la cláusula federal que tiene el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, esto lo toma porque rápidamente y no dando consentimiento informado, ese niño recién nacido, a los pocos días de haber nacido, es entregado para una guarda preadoptiva a una familia, ¿m? En donde se declara rápidamente el proceso de adoptabilidad y son vanos posteriormente todos los esfuerzos que hace la familia biológica para poder recuperar ese niño. Y esto lleva a hacernos recordar episodios tristes de la Argentina. Obviamente, salvando que estos episodios tristes ocurrieron tras un tiempo histórico en donde estábamos bajo un gobierno de facto, un gobierno militar con complicidad civil, que irrumpieron dejando de hacer regir la Constitución argentina y reemplazándola por un estatuto al mejor estilo de Hitler, que reemplazó la Constitución de Weimar con una ley propia, que era para fortalecer su poder de un modo contradictorio al respeto a la dignidad humana. Este gobierno, muchas veces de las víctimas de desaparición forzada de esa historia negra que vivió la Argentina, mujeres embarazadas eran arrancados sus hijos y entregados a familias de los mismos
grupos militares o de civiles, y que es el trabajo que están haciendo hasta el día de hoy madres y abuelas de Plaza de Mayo recuperando a esos hijos que se les sustituyó su identidad. Pero esto estamos hablando de un tiempo democrático y donde actúan los órganos que debían proteger esas vulnerabilidades, pasando por arriba de todos los estándares mínimos que deben ser tenidos en cuenta a esta hora. Por eso la Corte Interamericana dice que desde el nacimiento de Mariano, su madre, María, manifestó la voluntad de conocerlo, no lo llegó siquiera a conocer, ¿no? Fue extraído de su vientre y fue sacado del ámbito familiar, ¿no? Y esto lo tiene muy en cuenta de que María era una niña en ese momento de 12 años y tenía los mismos derechos que su hijo recién nacido, porque estaba dentro del marco de la vulnerabilidad de niñez. Además era mujer, ¿no? Una doble vulnerabilidad que ya va marcando un escenario dentro de un cuadro de pobreza y un cuadro de violencia intrafamiliar, en donde aparece a jugar ya la interseccionalidad de derechos, ¿no? Entonces, vemos también que marca la Corte Interamericana que se olvidó el Estado de que la familia y el niño tienen derechos que solamente pueden ser separados de un modo totalmente justificado con una información veraz en cuanto a las cuestiones y a las voluntades que se den al respecto y dentro de procesos estrictamente reglados por la ley de adoptabilidad. Esto no fue así, entendió la Corte Interamericana, porque la familia de origen no se le brindó la protección que debía ser objeto primordial de medidas del Estado. Por lo tanto, no se hizo lo más mínimo para que estas niñas, niños y adolescentes permanezcan en su núcleo familiar de origen, con la excepción que antes le marcaba de que existan razones determinantes en función de su interés superior que pudiera optar por otra alternativa por fuera de su familia de origen, lo que es excepcionalísimo, dice la Corte Interamericana. Por eso entiende que tanto el personal de la maternidad, que era del ámbito público, como que también la actuación del ámbito jurisdiccional promovieron un proceso de adaptabilidad cuando todavía ese proceso no podía iniciarse porque faltaba lo más esencial, el consentimiento expreso e informado de los progenitores, que nunca existió, posterior al nacimiento del niño. Y se violaba incluso marcos de normativa interna, no solamente nacional y argentina, sino también no, dentro de ese Estado federal, normativa interna de la provincia de Santa Fe, que es donde acontecieron estos hechos. Entonces, no hubo ese consentimiento libre e informado y por lo tanto la Corte asoció allí nomás que la identidad personal está ligada íntimamente a esa persona, a esa individualidad, a esa dignidad, a lo que implica vida privada, porque apela a experiencias históricas, biológicas, como también cuestiones que brinda la interdisciplina, desde lo que son materias de la biología, para establecer la relación que se genera entre el
individuo recién nacido con los demás miembros en el desarrollo de sus vínculos dentro de un plano familiar y social. En el caso Mariano entiende, ha sido la negación de todo eso. Mariano careció desde su nacimiento la posibilidad de conocer su origen y permaneció en una situación jurídica indeterminada hasta prácticamente el fallo que sacó la Corte Interamericana, lo que obstaculizó una construcción de identidad conforme los mínimos requeridos para no afectarse ese derecho, y eso afectó obviamente su integridad personal. Las garantías judiciales también fueron afectadas. Fueron afectadas porque no fue oída nunca la familia. Todos los intentos hechos por ellas y por sus representantes letrados, queriendo recuperar el poder, queriendo recuperar el niño, cayeron en saco roto. Y vean, tuvieron que acudir a la Corte Interamericana sin que se pida la última instancia judicial argentina. Y no porque se violaron los procedimientos que establece la Convención Americana, sino porque los tiempos en estas cuestiones no pueden diluirse. El caso todavía está elevándose a la Corte Suprema y han pasado varios años. Entonces, si es que no actuaba como una denegación de justicia dentro de las excepciones que establece la misma Convención Americana, dentro de lo que es el procedimiento sus instancias, primero por la Comisión Interamericana, que luego eleva el caso a la Corte, también no sería efectivo en absoluto el sistema interamericano. Allí la cláusula de excepción que establece el Pacto de San José fue establecida y el caso fue admitido a pesar de que no se había agotado la vía. Tampoco el Estado hizo cuestión a eso. Tampoco el Estado presentó en su momento una excepción concreta al respecto, y además terminó allanando cuando fue notificado de que tenía que hacer su descargo ante la Corte Interamericana. Y esto también, ese contexto, ese cuadro que es ser marcado, lleva a que se rompan cánones mínimos para no tener por acreditada violación en lo que es un verdadero derecho a la igualdad y a vivir libre de violencia. Porque la Corte consideró que en María, la madre, confluían distintas desventajas estructurales que en cierto modo impactaron en las decisiones que se tomó. La maternidad, y que la victimizó y la revictimizó, y también en las instancias judiciales por donde empezó a tramitar todos sus esfuerzos por recuperar a la niña junto con su familia. Subrayó además que las prácticas que le hicieron en esa maternidad significaron negación de su dignidad y una violencia ejercida por el hecho de ser niña, de escasos recursos y embarazada. Es que también es cierto, cuanto más conocemos lo que es la dignidad humana, más nos informan las interdisciplinas lo que implica lo que es la autonomía de la dignidad humana, además los preceptos filosóficos que nos legó los filósofos griegos como Aristóteles y Tomás de Aquino, o el mismo Kant, desde sus miradas morales, y que fueron receptados por los tratados internacionales de derechos humanos. Parecería que esos derechos solamente son considerados cuando el portador de esa dignidad tiene recursos económicos. Si no tiene recursos económicos, parecería que la dignidad humana está vinculada. ¿Tiene dignidad esas personas? Cuando tienen respaldo económico.
Y eso se da en muchos casos. Y estamos cayendo en esas falsas éticas y en donde todo el negacionismo de derecho habla de derechos humanos, pero de derechos humanos sectorizados a lo que es su ideal de vivir en zonas de confort. Y esto hay que decirlo, porque quedarse callado es ser cómplice también. Y en todos estos casos se reporta el mismo patrón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esto es también lo que le preocupa a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana fue contundente porque cuando declara la responsabilidad del Estado argentino, le dice, mire Estado, usted ha cometido tales violaciones. Aquí hemos tomado también pautas de lo que han aportado los amicus curiae. Entre sus amicus curiae ha participado la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos, su Instituto de Niñez y Adolescencia, institución que tuve hasta hace pocos años atrás, el honor de presidirla, y donde quedaron en claro todas estas cuestiones y le dice al Estado argentino, usted en su contestación que se ha allanado también nos marca las fuertes improntas de capacitaciones que hay en el país sobre derecho de niñez, derechos de las mujeres, derechos humanos, pero con lo que se ha hecho aquí en este caso, creo que les falta mucho o deberían mejorar muchísimo esas capacitaciones. Y lo primero que le voy a decir que le voy a dar un plazo de 1 año para que sus agentes administrativos de maternidades, de hospitales públicos, se formen en cuestiones de niñez, de adolescencias, de violencia contra la mujer, violencia eh, sobre las cuestiones de maternidad, obstétricas. Entonces, tendrá que formarlo y en 1 año revisaré que así lo haga. Pero también quiero que a los jueces, a los fiscales, a los defensores públicos, porque tuvo una defensa pública muy lamentable, María, a los operadores jurisdiccionales también obligatoriamente los haga capacitar en materias de derechos humanos en general y en materias de derechos de niñez y adolescencia en particular como derechos de las mujeres. Y esto está diciéndole con mucha delicadeza, usted me habla que capacita mucho, pero ¿está sirviendo o no sirven nada esas capacitaciones? Son meros rótulos o paraguas que solamente quedan en las capacitaciones y en el efecto útil de cumplir el tratado no pasa nada. Lo dice con toda crudeza la Corte Interamericana y le digo, dentro de 1 año voy a ver, porque les doy un plazo para que todo esto se inicie, cómo va la marcha esa capacitación. Y claro, lo dice porque también así lo dijo en casos anteriores, donde, por ejemplo, en temas de niñez y adolescencia, si era penal, el caso Mendoza contra Argentina, que estando ya la Argentina comprometida como Estado parte a nivel regional con la Convención Americana o a nivel internacional con los tratados de Naciones Unidas, aplicó pena de prisión perpetua a adolescentes infractores de la ley penal y donde todavía se regía con una ley de minoridad dictada por el gobierno militar de facto. Entonces, esas contradicciones, ve que dice, ¿para qué dije que no tenían que hacer capacitaciones en aquel momento sobre estos derechos? Sí,
vuelven a repetir. Pero además un caso similar al de María, con otra connotación, se dio en 2010. El caso Pormenor e Hijo, lo invito a ver, que también era una niña que a su padre no la dejaron criar pese a todos los esfuerzos que este hombre hizo para que no sea dada en adopción y donde se le negaron participación en los juicios de adopción. O casos como Furlan, que era un niño con discapacidad, donde hubo un maltrato sobre lo que fue el proceso de respetar su discapacidad generada por un hecho que el Estado era responsable y además los tiempos inaceptables de prolongación y que nunca se cumplieron con las indemnizaciones que tenía que tener este niño, que hasta la fecha todavía no han sido realizadas en su totalidad, y es un hombre que tiene más de 30 años. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. No sirve de nada después que tengamos que comentar estos fallos. Lo más importante es evitar que estas cosas se produzcan, sobre todo porque ya estamos anoticiados con fallos anteriores, pero volvemos a incurrir en esas mismas falencias y las volvemos a incurrir con mayor potencial de daño a causar, en donde las sentencias, como en este caso, ya no exceden lo que es el contenido de un tratado y transversaliza varios tratados, y es la primera vez que a la Argentina se la condena por violar también la Convención de Belén de Pará. Y esto lo digo para Argentina como es aplicable en muchos países de Latinoamérica. También no se quiere quedar en eso de la Corte Interamericana cuando le dice como condena también, te digo, que actives un mecanismo para establecer las responsabilidades individuales. No me importa si los responsables penales, porque hay sustitución de la identidad prácticamente del niño, que es un delito, es un juez, es un fiscal, es un defensor, no me importa la categoría de funcionario administrativo que tenía en el ámbito de la maternidad pública donde ocurrieron los hechos, me importa que se encuentren los responsables. Yo como corte no juzgo responsables, esa es tu obligación, país. Pero sí tengo que marcarte que esas violaciones de derechos humanos no deben ser gratis en lo individual. Y que te encargues por tus mecanismos de buscar y sancionar para que no haya impunidad en estas cosas. Esto nos enseña, lógicamente, hasta dónde puede llegar el daño que los seres humanos podemos hacer con seres humanos. Esto nos lleva a repensar si tanto avance de la civilización nos civiliza realmente más o nos salvajiza cada vez más. Lo más triste de todo es que esto no está en ningún titular de diarios. Esto no está en ningún titular de diarios. Y en la notificación de esta condena a la Argentina nos enteramos los que estamos en el tema porque seguimos los boletines de la Corte Interamericana. Pero el grueso de la población argentina no lo conoce, ni sabe que está notificado de esta sentencia. Entonces, ese es el valor que le damos a lo que es una violación de derechos humanos. Bueno, el acuerdo era que de unos 30 minutos de conversación sobre el caso y después cambiábamos un poquito de opinión, así que yo les agradezco, he tratado de ser lo más sintético, pero es un caso riquísimo para poder extraer cosas y cuestiones porque ha tenido de todos los condimentos que podríamos esperar. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier requisito. Muy interesante realmente el caso y una brillante exposición como siempre, doctor Eduardo Yudgar, y que también nos sensibiliza a mirar a
a los niños, niñas y adolescentes en varias situaciones como una población que esté en una situación vulnerable. Por ejemplo, podríamos decir hoy en día la guerra, en las cuales son sujetos de, de vulnerabilidad evidente, ¿no? En el caso de la migración, que a veces vemos niños, niñas y adolescentes que viajan sin adultos. Desde esta perspectiva, este caso, ¿qué parámetros marca para la protección de la niñez, estimado Eduardo? ¿Y cuál sería el avance, podríamos decir, que consideras? Bueno, muy interesante el planteo que me haces. Y esto sí, por eso decía que este caso le toca a Argentina, pero es aplicable a cualquier jurisdicción que al menos manifieste que respeta los derechos humanos. Los derechos humanos no se los respeta discursivamente. Los derechos humanos necesitan efecto útil, como bien lo sabes, ¿no? Esto lo digo para muchos que nos escuchan, porque aquí el profesor Alfonso es un experto de primera que tienen allí en México, sabe mejor que cualquiera estas cuestiones. Yo creo que aquí lo importante es ese mensaje que con mucho cuidado lo hace el Tribunal Interamericano, porque lo primero que hacen los países y lo primero que a veces hacemos, nos quitamos en la función judicial, es decir, ¿quiénes son estas personas que no sabemos, así te dicen, cómo los elegimos? Bueno, si no sabe cómo se elige un juez de la Corte, vaya, estudie, porque usted es parte de una función pública, no es un ciudadano común que está en otros temas y no puede conocerlo antes de criticar. Entonces, comprometemos por una realpolitik. El caso va a tener trascendencia si realmente hace reflexionar a los que son los operadores que tienen la función de proteger la dignidad humana. No te hablo de esas grandes violaciones que hasta podrían ser sistemáticas cuando se tratan de migraciones por la cantidad de casos o los que pasan en escenarios de conflictos internacionales, armados o internos. Pero la dignidad es única. Se violen la de un sujeto o se violen de 6 millones, como pasó en Alemania. Yo siempre veo y me emociona, aunque está en una película, pero después de haber leído informes de los juicios taquigrafiados, de los juicios de Nuremberg, cómo se respetó esa fidelidad, donde uno de los jueces alemanes juzgados por aplicar los estatutos nazi de purificación racial, enviaban niños, adultos, personas con discapacidad a las cámaras de gas, y decía que es la triste historia del cordero expiatorio, que se repite desde tiempos inmemoriales y se sigue repitiendo, y que él era consciente de lo que hacía, arrepentido el juez que era juzgado, sí, pero y que sabía que esas personas eran inocentes, pero los volvía a juzgar y los volvía a condenar y los volvía a mandar a lapidar. Y esto pasa también por una cuestión ética. Nos estamos olvidando de la ética, sobre todo en la función pública. O tomamos éticas que no se corresponden a los derechos humanos como éticas utilitaristas. Hoy sabemos que en la cara a veces altos dignatarios de tribunales dicen, porque asocian a un mal llamado populismo los derechos humanos, lo asocian con populismo cuando no lo es, y dicen que los derechos tienen costos, que si el costo es alto, no hay que otorgar derechos. Es como que no tendríamos
que cumplir ningún rol social. El Estado no tendría que cumplir un rol social y dejarlo todo a las pautas del mercado, a las pautas económicas. Y te voy a dar un nombre de un gran jurista norteamericano para que no haya suspicacias. Owen Fish, de la Universidad de Yale, que llegó a escribir que el derecho ha muerto cuando empezó a ver que en los Estados Unidos se empezaban a aplicar en exceso, de la mano de Richard Posner, las teorías del análisis económico del derecho. Entonces, si los derechos para ser respetados van a ser, como decía, los que impliquen, bueno, mira, como vos sos pobre, a mi Estado me va a salir un costo respetar tu derecho, vos no tienes derecho. El que se lo puede pagar, sí lo va a tener porque se lo puede pagar. La dignidad humana está en función de lo que tengo. Y empezamos a caer en absurdo. Y lo peor, que en un mundo digitalizado, donde no se quiere pensar, donde no se quiere profundizar estas cuestiones de moral ni de ética, donde más importante es la economía dura y pura, no porque no sea importante, pero tiene también que estar orientada a un contexto de respeto a la dignidad, o solamente sean tecnificaciones y se empiecen a manipular como manipulaba en su época Joseph Goebbels la propaganda con la tecnología que había en esa época para convencer al pueblo alemán que el genocidio era algo que estaba bien hecho y que favorecía a Alemania. Entonces, eh, ahí no va a servir para nada. Van a ser más papeles burocráticos que nos sirva para dictar conferencias, nos sirva para estudiarlos, pero a la hora de su efectividad queda en el tintero, ¿no? Y eso es lo que, por eso felicito estas iniciativas que tienes de difusión, porque como te digo, esto no sale en los diarios. Muy Esto, interesante. Y por ejemplo, me recuerdas, estimado Eduardo, la gran cantidad de dinero que se invierten en las guerras. Para las guerras ah, sí hay dinero. mira, allí yo me hice amigo de un filósofo español que estuvo hasta hace poco en México por cuestiones de salud, tuvo que emigrar, volver a España, que es Vico, que en la UNAM seguramente lo conocen porque era emblemático allí. Y él escribió un libro, Filosofía para Desconfiados, y decía una gran verdad, y Ética para Desconfiados. Y decía, con todo ese dinero, o con todo el dinero repartido en pocas manos de la riqueza mundial, no debería haber hambre en el mundo. El hambre en el mundo no es consecuencia que faltan recursos naturales ni potenciales para poder satisfacer las necesidades humanas. El problema es que la tienen pocos y esos pocos son egoístas y no lo quieren incluir ni ser solidarios ni acabar con ese hambre, que si no, en pocos años se lo acabaría si fuera otra mirada, desde una mirada de una ética humanista, ¿no? Y no solamente Eh, utilitarista. También podríamos decir, ¿qué otra razón tenía la existencia del Estado si no es hacer el bien común? Y también parece ser que las grandes potencias, los que tienen las posibilidades, están más preocupados en conquistar el espacio, en ir cada día más lejos, siendo que en casa, en el planeta, lo que está haciendo es esa desigualdad social tan abismal, inclusive a costa del propio planeta, No, lo que es el cambio no sé si vos climático. viste una película tragicómica que trabajaba este actor norteamericano también, muy conocido, yo soy poco memorioso, pero era un científico que descubre que un cometa venía a chocar la Tierra y le decían, y lo creían loco, y nadie le llevaba el apunte, pero el que lo sabía era uno que sí tenía el dominio económico y había mandado a construir una gran nave para que haga una especie de arca de Noé, que cuando choque el planeta, unos cuantos salgan a un planeta y se salven mientras se mueran todos en la Tierra. Y después lo logran, pero llegan, se bajan y los comen unos dinosaurios que había en ese planeta
Y, Sí, creo que sí creo la vi. y bueno, eso quiere decir, es un suicidio. Sí, Los humanos no tenemos que suicidarnos. Los humanos tenemos que buscar orden dentro de lo que es respeto de esos cuadros de dignidad. Los primeros que dicen derechos humanos, derechos de los delincuentes, derechos de los ladrones, no, protege a todos. Si fuera así, pero claro, pero cuando te toca una persecución injusta, ahí te acuerdas de los derechos humanos, que no eran solamente, mm, sino que también los derechos humanos quiere evitar lo que es la tentación de la ambición humana, de que los delitos también pueden ser inventados, donde los negocios lo quieren pocos y donde políticas como las que propone el objetivismo filosófico, eh, que está muy difundida en los Estados Unidos, en donde se hace apología del egoísmo y dicen que los males de esta humanidad los ha causado a los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Kant y todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de solidaridad, de dignidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, es difícil sí, porque sí, quienes manejan los algoritmos no es gente que tenga mucha inclinación a esta cuestión, sino a ver cuál es la mayor forma de cumplir con la ecuación costo-beneficio. ahorita que Mayores estabas, beneficios a menor costo, ¿no? sí, ahorita que estabas Cuando implica comentando, respetar derechos, obviamente que implica mayor recursos. Por eso dicen que los claro, derechos cuestan y por lo tanto no hay que pagar. sí, ahorita que estabas comentando el caso, ¿qué relación desde tu perspectiva tiene con el caso Helmans? Bueno, el caso Hellman es una cuestión también interesante desde varias perspectivas. El caso Hellman, primero es ver cómo una sociedad que tuvo el padecimiento, no en la escala que tuvo la Argentina, pero porque también era más, pero que tuvo el padecimiento de personas desaparecidas, forzadas, después plebiscitas y no están de acuerdo en que se tenga que hacer culto a los juicios de verdad, en donde se busque tapar todo, hacer borrón y cuenta nueva. Vos has sido testigo hace unos días en Córdoba, Argentina, que algunos, incluso constitucionalistas, proponen de que en casos de violaciones como hubo aquí en la Argentina, por ejemplo, había que juzgar las cúspides nomás, pero los que cumplieron órdenes no. Los que cumplieron órdenes también lo sabían y tenían mecanismos para evitarlos. No es fácil decir, bueno, pero si yo no lo hacía, a mí también me... No. Eso quedó probado con los juicios. El paso, lo que pasaba en Nuremberg también con esos jueces que sabían lo que juzgaban y igual lo hacían. Mucha gente se retiraba, se exiliaba, se iba, pero esas cuestiones, en algún momento el tiempo se encarga de, de revelarlas y a veces, bueno, tarde de juzgarlas. Entonces, creo que en eso es lo que se debe hacer hincapié. Lo que no podemos justificar lo que no está justificado. Seguimos pensando con una hermenéutica de aquel Estado de derecho meramente legal, donde no había principios, y no pensamos con una hermenéutica de un Estado de derecho constitucional, en donde se incorpora la dignidad humana como bien jurídico protegido, y en donde los principios es como dice mi maestro Rodolfo Vigo, que son derechos concentrados de donde extraemos muchos derechos, pero que están como si fuera un archivo, un archivo cipiado, ¿no? Un archivo está comprimido. Y de ahí van saliendo. Por ejemplo, y daba ejemplo, la Argentina tiene una cláusula en su preámbulo de afianzar la justicia, que es un gran principio. Y en base a eso, cuando quieren los tribunales, elaboran grandes teorías de protección, como
no estando en los textos legales, pretorianamente se crearon doctrinas de arbitrariedad de sentencia, pretorianamente se crearon teorías de de la cosa juzgada írrita, extraídos de esos principios de afianzar la justicia, entre otros tantos, o los principios pro persona, pro reo, pro administrado, en fin, Es como tanto un Big Bang, esa caja de derechos que se va que, expandiendo claro, e, siempre y e cuando irriga todo el sistema. administrado con prudencia, Sí, porque por ahí pueden extraerse cosas inventadas también que no deben sí. salir, este, eh, sería encontrar. Y eso es parte de un sinceramiento, ¿no? Y después, eh, ver la historia. Creo que nos olvidamos, perdemos rápido la memoria de cuestiones que nos indignamos hasta que nos vuelven a pasar. Sí. Y algo muy interesante es que la convención, como casi, bueno, algunas cartas nacionales, constitucionales, establecen que en ningún momento puede restringirse ni puede suspenderse la protección a la familia, para No, ver en qué parámetro tiene, y ahora lo veíamos después, durante la pandemia, que muchos tribunales cerraron, pero que convencionalmente y constitucionalmente la protección a la familia no debe en ningún momento no, restringirse, son ellos cogen ¿sí? por la vulnerabilidad que tienen los sujetos que lo integran, que siempre Sí, están niños, están mujeres, por lo tanto, mientras sigan en la categoría de sujetos vulnerables, la familia será vulnerable de todas, así sea incluso de familias que tengan una situación económica eh, solvente, ¿no? Porque si hay miembros que son mujeres, niños, no porque tengan y que no tengan, tienen que ser iguales, sin sí. discriminación. Y como regla procesal, nada más destaco en tu exposición, ya que es un requisito agotar los recursos internos de los países, pero esa carga de promover esa sección, pues es del Estado, ¿no? Es Sí, decir, un claro. caso puede llegar al sistema interamericano, y si el Estado no contesta a tiempo, pues en determinado momento será tema Claro, es que hay de sujetos análisis. que, no- los sujetos de adultos no tienen los mismos tiempos que el sujeto de los niños. Y lo Claro, dijo claro, eh, grandes jueces mexicanos de la Corte Interamericana en el artículo 17, ¿no? sí. Y citando incluso eh, algunas frases de Víctor Hugo, ¿no? En la misma opinión consultiva 17 del año 2002. Queremos agradecerte, Eduardo Yutcar. Sabemos que estás ahora en Buenos Aires, y tú eres de Santiago del Estero, tienes eh, muchas cosas que hacer, y sin embargo, como siempre, como un caballero, has honrado tu compromiso con nosotros, y queremos otorgarte un certificado que te haremos llegar virtualmente, digo, sí, Sí, al doctor Eduardo J. Yutgar, por su destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Caso María y otros versus Argentina. Lo otorgamos a través de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias Tecnológicas de México. Muchas gracias, Eduardo. Realmente ha sido muy interesante, porque a veces hay casos que, como no es nuestro país, y como bien dices tú, muchas veces son foros especializados los que se dedican a seguir la pauta de estas sentencias, pues poco aterriza. Y quiero decirte que tú eres mi acompañante en casi todas las conferencias que doy, y charlas, porque te cito, porque coincidimos en que todavía se sigue enseñando el derecho como el estilo decimonónico del Código de Napoleón, y que estamos desfasados porque la realidad hoy es otra. ¿Cuál sería tu gran conclusión, estimado Eduardo? qué bueno que hay que tener fe.
¿no? El ser humano es una de las especies que ha sabido conservarse y reinventarse a lo largo de la historia, aunque a veces tiene tendencias al suicidio, como vemos, ¿no? Pero, pero bueno, por suerte prevalece siempre lo que por algo Dios nos ha dado esa cualidad, la racionalidad, la razón, ¿no? Me refiero a que somos seres racionales y que por eso no tenemos que manejarnos simplemente con emociones e intuiciones. Tiene que haber una coexistencia de razón, emoción e intuición para que sigamos manteniendo y preservarnos como especie, porque tenemos una misión importante. No solamente conservarnos nosotros, sino conservar a todas las especies que habitan en el planeta, para también que eso redunde también en nuestro propio beneficio también de subsistir, ¿no? Su micrófono, doctor, está apagado. Siempre pasa algo, ¿no? Bueno, Eduardo, pues muchas gracias. Realmente ha sido una exposición magistral, como nos tienes acostumbrados. Te mandamos un abrazo y un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y espero vernos en una próxima ocasión para comentar, platicar y analizar esos temas de los derechos humanos. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Gracias a ti, Alfonso. Déjame despedir también y agradecer nuevamente a la Universidad de Chiapas, al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, a TVLEX, y especialmente a ti, que, bueno, nos citamos mutuamente. Yo también cito al profesor mexicano del sur del país, ¿no? Que también, cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, más allá del lugar que ocupemos. Te mando un fuerte abrazo y también a Nedalí, que nos ha ido acompañando ahí desde la logística. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto y saludo a todos los que nos han seguido el día de hoy. Sí, gracias. Nos van a seguir más, ahí vas a ver. Bueno, y más con la calidad del mensaje que nos dejas. Adelante, Neidalí, por favor. Muchas gracias, doctor. También muchas gracias, doctor Yusgar, por su excelente participación. Esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos. Le enviamos un fraternal saludo hasta Argentina. También agradecemos a todas y a todos por su asistencia y los invitamos el próximo 31 de octubre a las 11 horas México a la 8ª sesión de la Conexión Global Educativa Jurídica con la clase que será impartida por el destacado doctor argentino Juan Ferrer de la Universidad Siglo XXI con el tema Modelos constitucionales comparados en perspectiva histórica. También los invitamos al próximo Viernes de Derechos Humanos, el día 17 de noviembre, y a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, México, y a la estancia de investigación que tendrá lugar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 4 al 8 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLEX. Hasta la próxima. Gracias y que tengamos un buen fin de semana. Gracias, Eduardo. Take it back.